Bienvenidos a Beatbox, prácticas del tecno cotorreo. El día de hoy vamos a platicar sobre los orígenes de la educación a distancia. Uy, Axel, yo anoche leí sobre un hacker de computadoras cuyo ideal es que la información sea de todos y para todos. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Estás lista para llevar a los y las beatboxers a las profundidades de la información libre? Claro que sí, Axel. El podcast de hoy se va a poner buenísimo. Creo que para empezar debemos de entender algunos términos. Me parece excelente, Hacker Gaby. Hacker Axel, ¿te parece bien si comenzamos con un reportaje sobre la educación a distancia? ¿Sabes, Gaby? Investigando para el podcast de hoy, me di cuenta de algo. Primero necesitábamos entender de qué rayos íbamos a hablar. Creo que te entiendo, Axel. Y es que me costó mucho trabajo encontrar información sobre la educación en línea, porque al parecer existen diferentes términos que son parecidos, pero no significan lo mismo. Exacto, Gaby. Creo que nos encontramos con el mismo problema. ¿Tú entendiste los diferentes tipos de educación? Pues me costó un poquito de trabajo. Y es que en todos lados se utilizan de forma indiscriminada los términos educación en línea, educación a distancia o educación virtual. Y aunque parezcan ser la misma cosa, no es así. ¿No es cierto, Axel? No podría haberlo dicho mejor. ¿No te parece increíble cómo el significado de una palabra puede cambiar todo el contexto de lo que estamos hablando? Por ejemplo, ¿tú qué encontraste sobre la educación virtual? Yo creo que esa fue la más fácil de entender. La educación virtual es aquella en la que todo se hace vía online y no hay una atención personalizada, como por ejemplo en tus cursos de fotos, ¿no, Axel? Así es, como te contaba el otro día, estoy tomando unos cursos de foto en una plataforma virtual. Ahí puedo ver videos a la hora que sea y casi no hay tareas. Además, todos los ejercicios pueden ser consultados cuando yo quiera y me los revisan desde la misma plataforma. Es una clase de educación virtual. Que es muy diferente a la educación en línea. En esta modalidad sí hay un horario definido para conectarte con tu profe, solo que todo se hace desde la red, es decir, que los ejercicios se realizan y se entregan en plataformas digitales. Creo que a estas alturas del partido ya sabemos cuáles son las plataformas que se utilizan, como Google Classroom, Moodle o Zoom. Bueno, eso es algo que a todos y todas nos ha pasado, ¿no? Hasta a los profes les ha sucedido. Lo bueno es que tenemos la tercera modalidad, la educación a distancia. Aquí se puede echar mano de más recursos. Por ejemplo, los profesores tienen la posibilidad de mandar material en PDF, que el alumno puede imprimir, responder y enviar mediante fotografías. También podemos mandar fotos de nuestros cuadernos para ser evaluados. Es cierto que los profesores dan sus clases en plataformas como Zoom, pero la diferencia entre la educación en línea y la educación a distancia es que esta última recurre a más elementos parecidos a los que tenemos en un aula física. Otro gran material de apoyo son los programas educativos transmitidos en televisión, como este, Beatbox, que ayudan a complementar lo que se ve en la clase. Y falta el término mixto, el que combina todo, la torta cubana de la educación online. ¿Sabes a cuál me refiero, Gaby? ¿Será la educación remota de emergencia? Así es. Este tipo de educación es la que ha causado confusión en todo el mundo. Lo que pasa es lo siguiente. Todas las modalidades anteriores ya existían antes de la contingencia sanitaria, pero debido a la situación actual, muchas instituciones han tenido que adoptar las clases en línea. Y es algo que está pasando en todo el mundo, Axel, no solo aquí. En la educación remota de emergencia, las escuelas están tomando un poco de las clases en líneas o de las clases a distancia. Nos estamos adaptando a lo que creemos que es mejor para todos. Y yo sé que toda esta situación te estresa mucho, amiga. Pero es algo que a todos nos está pasando. Esto es algo nuevo. Para la mayoría de la población, creo que lo mejor es aprovechar las ventajas de los avances tecnológicos. Creo que tienes razón, Axel. Y es que siempre podemos chismear por WhatsApp. Hablando de eso, ¿checaste la página que te mandé anoche? ¡Claro que sí, Gaby! Está buenísima.
¿Por qué no le echamos un ojo? Khan Academy es una página de educación virtual, es decir, que puedes tomar cursos a tu tiempo y ritmo. La neta es que la página está bien chida, Gaby, porque puedes tomar cursos de biología, matemáticas, física, química y un montón de otras materias. Así es, la verdad es que la página está extraordinaria, por eso te la recomendé. Tiene un temario muy variado y para diferentes niveles educativos, desde primaria hasta prepa. Me latió que el uso de la plataforma es muy sencillo. Solo debes poner tu fecha de nacimiento. Si eres mayor de 13 años, puedes acceder con tu correo electrónico o tu cuenta de Facebook. Oye, pero tú inscribiste a tu hermanita de 10 años, ¿no? Yep. Y es que la plataforma te permite el registro para cualquier edad, solo que si eres menor de 13, debes ser asesorado por un adulto. O incluso puedes acceder a los cursos sin registrarse, aunque creo que es mejor hacerlo para que la página lleve un seguimiento de tu aprendizaje. La neta es que yo lo usé porque ando algo atorada en mate. Lo que me gustó es que si te equivocas, la plataforma te muestra un video o un archivo explicándote el tema detalladamente para que aprendas de tus errores. A mí me gustó el hecho de que si eres maestro, puedes registrarte y subir tus videos para así contribuir al conocimiento. Sí, y lo mejor es que la plataforma es 100% gratuita y vale completamente la pena. Ahora volvamos al estudio. Axel y Gaby, mucho gusto de compartir con ustedes. Yo soy Dalila López, me dedico a la educación. Actualmente trabajo en Nayarit, en un área que se llama de innovación educativa. Muy contenta de apoyarles en las dudas que tengan sobre la educación a distancia. La primera pregunta que me hacen es: ¿cuál ha sido mi experiencia con una educación que no es formal o presencial? Necesitamos distinguir lo no formal de lo presencial. Lo no formal se refiere a que no es escolarizado, a que no se sigue un temario rígidamente establecido, y la educación presencial se refiere a si estamos frente a frente físicamente o no. Ahora, respecto a la educación no presencial, la telesecundaria en nuestro país, seguramente algunos de ustedes jóvenes estudiaron en alguna telesecundaria, pues esta modalidad de estudio es pionera en algo que en este momento se nos hace muy común, pero en su momento era una combinación de educación presencial y no presencial. Los alumnos tienen su programación y en determinada hora tenían que escuchar alguna clase, y lo que hacía el maestro después pues era comentar algunos aspectos o dejar tarea en función de esta clase, que es una forma inicial en la que se combinaban recursos tecnológicos para hacerles llegar a los alumnos la educación. Lo más reciente que tenemos es los telebachilleratos, donde en vez de tener un docente por cada asignatura, tienen un docente mediador y reciben también los contenidos a través de señal de televisión y a través de los libros de texto. Al interior de la educación a distancia hay distintas estrategias para poder lograr esta interacción entre maestro y alumno. Una de ellas es la que se hace a través de el internet, y ahí hay distintas aplicaciones. También dentro de la educación a distancia está la que se hace a través de otros medios de comunicación como el radio, también la que se hace a través de otra combinación de medios de comunicación como son las redes sociales, los sistemas de mensajería instantánea, y también la que se hace a través de manuales o cuadernillos en el que el estudiante durante un tiempo estudia solo, luego se encuentra con su docente y continúan el aprendizaje. ¿Qué es el e-learning?
El proceso de aprendizaje no es una forma distinta de aprender, es la que ya vimos, pero es el proceso, las acciones que hacemos para poder aprender. Hagan de cuenta que tenemos nuestra aula virtual y el e-learning es lo que nosotros hacemos para aprender virtualmente dentro de esa aula. Por ejemplo, si el maestro nos pide nuestra opinión o una lluvia de ideas respecto a una pregunta en especial, lo que hacemos es hacer uso de un foro, contestar, leer lo que nuestros compañeros contestan, comentar lo que leímos de nuestros compañeros. Ese sería el aprendizaje de manera virtual. Si se dan cuenta, las cosas están ahí, pero se convierten en e-learning cuando yo las uso. Y lo que hago para lograr ese aprendizaje usando los componentes que tengo ahí, ese es mi proceso de aprendizaje. También puede ser una exposición como la que yo estoy haciendo ahorita, en el que comento, los demás escuchamos, tomamos nota, les preguntamos. Ese que sería un momento de interacción sincrónico en el mismo tiempo y lugar formaría parte de este proceso de aprendizaje en línea. En una situación de aislamiento, gracias a estas plataformas, podemos seguir aprendiendo sin estar aislados. Y del uso y aprovechamiento que nosotros hagamos, será el beneficio que tengamos. Por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado poder compartir con muchos jóvenes como ustedes lo que pienso de la educación a distancia, y ahora lo podemos hacer gracias a estas plataformas. A diferencia de la escuela, donde teníamos a alguien que nos estaba cuidando, que no desperdiciáramos el tiempo, ahora ya no lo tenemos. Estas plataformas dan por hecho que queremos aprender. Si usamos las herramientas para dialogar con nuestros compañeros, con nuestros maestros, podremos aprovecharlas mejor. Sin el diálogo, la herramienta se va a desperdiciar. Muchos de los movimientos sociales a favor de la humanidad se han gestado con ayuda de las redes sociales. Si alguien de ustedes está preocupado por el asunto del medio ambiente, no se conforme solamente con compilar información o ver videos sobre el medio ambiente. Busque a otras personas como ustedes que tienen la misma preocupación y establezcan contacto. Fue un placer compartir con ustedes, me da mucho gusto y me entusiasma y me ilusiona que este intercambio que tuvimos los anime a entrarle a la educación a distancia y a sacar lo mejor que se pueda de esta situación que estamos viviendo. Oye, Gaby, qué loco todo esto de la educación a distancia, ¿no? Sí, y pensar que es algo que muchos apenas la estamos explorando. Se equivocan, pequeños. La educación a distancia es más vieja de lo que creen. ¿Qué haces aquí si no te hemos invocado? Pues no, pero es mi deber que dejen de mal informar a las y los beatboxers. Por eso tuve que hackear su sistema e interrumpirlos. Y es que la educación a distancia es más vieja de lo que creen. Todo se remonta al siglo XIX. Nah, no te creo. En ese tiempo, México apenas se estaba convirtiendo en una nación independiente. Para que veas lo viejo que es esto y no me interrumpas. Como les decía, en el siglo XIX existía la modalidad de aprender mediante correo postal. ¿Eso es como el correo electrónico? Ay, niños, no. En el siglo XIX, los estudiantes recibían cartas a su casa con la información gracias al correo. Ah, claro. Es como si te llegara el paquete de una compra en línea. Así es. Al principio era algo confuso debido a la novedad del asunto, pero después empezó a agarrar la onda. Se enviaban materiales a los estudiantes, ellos respondían y volvían a mandar por correo sus exámenes y tareas. Ya en el siglo XX y durante los 70 se incorporó lo que se conoce como educación multimedia.
Ay, ¿a poco mi mamá podía aprender mediante una computadora? No, niña. La educación multimedia desde ese entonces se daba mediante la televisión y el radio. Uno podía acudir a cintas de video o cassettes de audio. Las asesorías se daban por teléfono. Yo odio hablar por teléfono. Ah, pero ¿qué tal hablabas con tu crush por audios de WhatsApp? Es por eso que en nuestros días los profesores aprovechan herramientas como el WhatsApp o el correo electrónico o el Zoom para poder dar las clases a distancia que ahora conocemos. Pues, ¿quién diría que la educación a distancia es tan vieja? Ahora que lo mencionan, me acaba de caer el 20 de que mi mamá aprendió inglés a través de clases por correo postal. Ah, entonces sí conocen el correo postal. ¿Cómo les gusta molestarme? Pero bueno, como ven, a veces las cosas ya están ahí. Solo cambian las plataformas. Pero, sin duda, toda la tecnología moderna ha ayudado demasiado a mejorar estos apoyos para la humanidad. Solo véanme a mí, que existo gracias a programas modernos de computación y edición. Pero también en el mundo de la tecnología hay detractores y gente que le ve un potencial diferente al de los demás. Hace poco leí de un hombre un tanto excéntrico. ¿Les late si hablamos sobre él? ¡Súper, Gaby! Ese hombre que vemos ahí se llama Richard Matthew Stallman. Es un programador estadounidense y fundador del movimiento del software libre. Y ustedes se preguntarán, ¿movimiento del qué? Bueno, ahora les cuento. Primero deben de saber que Stallman nació en 1953 en Nueva York. Durante su juventud, a principios de los 70, fue contratado por un verano para escribir un programa de análisis numérico. Completó el trabajo tan rápido que dedicó su tiempo libre a escribir más programas de computadora. A los 18 años comenzó a estudiar física en la Universidad de Harvard y fue durante aquella corta edad que se convirtió en un hacker del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts. A pesar de lo que se pudiera creer, su trabajo como hacker no era el de invadir otras computadoras, sino que más bien se dedicaba a darle mantenimiento a la seguridad de los equipos en aquel instituto. A finales de los 80s y principios de los 90s, Stallman creó un sistema operativo para computadoras conocido como GNU, un software libre que permitía a los usuarios la posibilidad de distribuirlo, estudiarlo, modificarlo y perfeccionarlo de forma gratuita. En pocas palabras, con este sistema operativo puedes hacer que tu computadora funcione sin la necesidad de pagarlo, pues según Stallman, el conocimiento debe estar al alcance de todos de forma gratuita. De este modo, Stallman defiende la idea de que toda la información que hay en Internet debería de ser libre y gratuita. Los libros, las películas, las series y demás, una postura bastante polémica. La única condición es reconocer la autoría intelectual de los creadores. Y es que Stallman es polémico hasta nuestros días, pues está en contra de las redes sociales y de las grandes corporaciones informáticas. Incluso no tiene un smartphone y evita el uso de ciertas tecnologías como las tablets. Irónico para alguien cuya vida ha girado en torno a la tecnología. Para bien o para mal, Stallman ha traído al mundo un debate muy interesante. ¿Debería estar la información al alcance de todos o se debe reconocer a los autores con alguna retribución monetaria? Hoy en día, Stallman viaja por el mundo compartiendo su mensaje. Odiado por unos y admirado por otros, sin duda este personaje ha cambiado la historia de la computación para siempre. Existe una palabra que no hemos explicado aún, pero que es fundamental para entender la educación online. Me refiero a la palabra e-learning. ¿La has escuchado, Gaby? Algo leí de ella, pero yo ya te conté la vida de Stallman, así que te toca explicar qué es el e-learning. Me parece justo, pues el e-learning o electronic learning es un anglicismo, es decir, una palabra proveniente del inglés y se traduce como aprendizaje electrónico. Se refiere a un tipo de enseñanza vía online que se caracteriza porque todo es a través de los medios electrónicos. A diferencia de la educación en línea,
En el e-learning, el profesor se convierte en una especie de tutor o guía y es responsabilidad del estudiante investigar e indagar en el tema que está aprendiendo. Es un poco más autodidacta. Ahora sí, Gaby, creo que tenemos todo lo que se necesita para entender la educación a distancia. ¿Y ustedes, beatboxers, cómo les va con las clases en línea? Órale, Axel, ¿quién diría que existen tantas opciones para aprender desde nuestras casas? Y conforme avanza la tecnología, podemos aprovechar más y mejor todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Así es, si la educación a distancia existe desde el siglo XIX, ¿qué cosas no podremos hacer ahora con la tecnología del siglo XXI? Por ejemplo, yo he escuchado de unas páginas buenísimas para aprender cosas en línea. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Mejor te lo cuento en la próxima sesión. Uy, ¿y usted es malévola, señorita Gabriela? Sí, pero no tanto como podría llegar a serlo. Así que no me provoques. Mejor así la dejamos y sirve que yo también investigo un poco. Mientras tanto, ya saben, nos encanta verlos visitando nuestros sitios, charlando y cotorreando. Se pueden unir a la comunidad y participar con Jóvenes en TV, este espacio de tecno-reflexión y tecno-construcción de saberes. Sí, saberes digitales. Nos vemos la próxima sesión. ¡Fuera transmisión!